Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, tardes o quizás noche, ya sea el uso horario que estás viendo este video. La verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar una vez más tratando de transmitirte una palabra que sirva para tu día a día, para el crecimiento espiritual. Por si no me conoces, bueno, mi nombre es Rubén Fons y pertenezco al Ministerio Evangelístico Jesús, el Deseado de las Naciones, que tiene su iglesia central en la avenida Juan B. Justo, al 7237 del barrio María La Astenia de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Mira, si hay algo que siempre me ha impactado mi vida, si hay algo que siempre he sentido esa admiración, es por este gran líder, por este gran hombre de Dios, por este rey que fue este elegido por Dios, que fue David, ¿no? Que lo encontramos en la palabra del Señor como aquel simple pastorcillo, un hijo ilegítimo de un señor que se llamaba Isaí, un muchacho que eh, cuidaba las ovejas de su padre, menospreciado, en los términos, ¿cómo decirlo?, nuestros de cada día, pudiésemos decir coloquiales, ¿no? Términos coloquiales, pudiésemos decir ninguneado, tenido a menos. Bueno, sin embargo, Dios puso sus ojos en aquel adolescente joven y la palabra del Señor muestra que la unción del poder de Dios cayó sobre aquel muchachito que un día se sentaría en el trono para reinar sobre Israel. Esta fue una elección poderosa de Dios, una elección conforme a su voluntad, eh, algo totalmente que llevó a cabo el profeta Samuel y que nos relata justamente el libro que lleva su nombre, nos relata que fue algo maravilloso para aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia. Recordamos esa enseñanza tan linda y que nos deja frases conmovedoras tales como no mires lo externo del hombre, sino lo interior, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Dios mira el corazón. Y efectivamente Dios había visto el corazón de David. Y nos añade la palabra de Dios que este varón tenía su corazón conforme a Dios. Fue un hombre que con el paso del tiempo tuvo grandes aciertos como grandes errores, peleó batallas las cuales ganó, tuvo un sinfín de vivencias las cuales nos relata la Biblia, pero yo en esta oportunidad te quiero traer esta palabra que ha tocado mi vida y que ha sido de bendición para, para, para mi crecimiento y espero que lo sea para el tuyo, ¿sí? Mira, dice la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 24, del 3 al 7. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Qué tremendo. Para ponerte en contexto, eh, ya había pasado mucho tiempo desde aquel día donde Saúl había derramado el aceite sobre la cabeza de David y había sido elegido. Ya había pasado bastante tiempo desde que David había estado con su arpa tocando para Saúl, para que Saúl encontrara paz para sus males, para los demonios que lo atormentaban. Ya mucho tiempo había pasado también desde que David había vencido a Goliat. Mucha agua había pasado debajo del puente, muchas cosas habían ocurrido. Y nos encontramos en un momento donde Saúl lo está persiguiendo a David de una manera descarnada, de una manera terrible. David se ve obligado a abandonar su tierra, su casa, su esposa, su lugar en la corte. Tuvo que alejarse de su amigo del alma como Jonatán.
viviendo en el desierto, huyendo como si fuera un delincuente. Sin embargo, David era un hombre honesto, era un hombre que solo había deseado el bien de su rey y el bien de su patria, y que todo lo que había hecho era luchar a favor digamos, del pueblo de Dios. Saúl totalmente fuera de sí, totalmente desenfocado, desencajado, totalmente ido, desechado, un hombre que ya había sentido la sentencia de los labios de Samuel, que Dios lo había abandonado, lo había dejado, claro, por su comportamiento desobediente, por todo lo que podemos ver que nos cuenta la Biblia de Saúl. Entonces, en el medio de ese desierto y en esa persecución tan injusta, es que vemos que en un momento Saúl se quiere cobijar en una cueva y da la casualidad, pero creo que no es la casualidad, sino la causalidad, que lo vemos a David y un grupo de sus seguidores que está dentro de esa cueva también. En un momento de descuido de Saúl, ¿sí? Es que está ocurriendo esto. Quizás podemos pensar que se había dormido o que por algún motivo él no se daba cuenta que David y sus hombres, algunos de sus colaboradores, estaban allí. Y la palabra del Señor dice que cuando los colaboradores de David, sus seguidores, sus más fieles, podemos decir compañeros, porque luchaban en esta batalla tan desigual, cuando lo vieron a Saúl en ese lugar, le dijeron a David: este es el momento, este es el tiempo, es ahora lo que Dios te habló un día. Está justo. Este es el momento preciso para que obres justicia, para que termines con este sufrimiento y de paso también se cumpla lo que Dios te dijo un día, que vos ibas a ser el rey de Israel. Muriendo el rey Saúl, vos vas a ser el elegido, vos vas a tomar el poder. Y en ese momento cronológico nos encontramos. Ahora bien, quiero que vayamos de nuevo al versículo. Dice la palabra del Señor, continúa diciendo que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y escuchen esto, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Qué tremendo, qué cosa maravillosa y ¿no? ¿Cómo decirlo? Es algo inaudito, ¿no? Porque pareciera que lo que los colaboradores de David, los hombres de David, pareciera que están teniendo una buena idea, pareciera que ellos están deseando lo correcto. Efectivamente, David era perseguido injustamente. David era buscado por este rey que con todo su ejército lo perseguía a David, que tenía un ejército mucho más pequeño. Y parecía sabio, aún era una oportunidad justa para que aquella promesa que Dios le había hecho a David muchos años atrás, aquella profecía que le había sido entregada y que se iba a cumplir, y que ellos sabían que era así, que se iba a cumplir, ese era el momento y ese era el tiempo. David va un poco más allá, va al manto de Saúl, lo corta, pero destaca la palabra del Señor que al cortarle un pedacito del borde de ese manto de Saúl, dice que su corazón se conmovió. Y esto, querida gente, amigos, amigas, nos deja una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza en el sentido de que, ¿cuál es el motivo de que el corazón de David se estremece por el simple hecho de cortar un pedazo de tela? Porque en realidad lo que está haciendo es cortar un pedacito de tela del borde de la capa de Saúl. Sin embargo, allí entendemos que Dios le estaba haciendo sentir esto a David, porque el hecho de cortar el borde del manto de Saúl no solo era la mera actitud de cortar un pedazo de ropa, sino que estaba simbolizando que David estaba de alguna manera en un acto profético queriéndose
¿no es cierto? No él en realidad, pero haciendo de que ese corte de ese manto simbolizaba de que ya el reinado iba a pasar para él. Quiero que me comprendas, porque el día que Saúl fue desechado por completo por Dios y se lo hizo saber a través de Samuel, también hubo una rotura de manto, pero ese fue el manto de Samuel. Cuando se rompe el manto de Samuel, Samuel le profetiza y le dice, de la misma manera que has cortado, has roto este manto, de la misma manera tu reino ha sido roto y ha sido dado a uno mejor que vos. Entonces tenía una simbología muy fuerte el tema del manto. Ahora bien, para no extenderme tanto, cuando David corta el borde del manto, la Biblia no lo especifica por qué David hace eso. Lo que sí especifica es de que el corazón de David se estremeció. Es que él se sintió mal. Es que él se dio cuenta que era algo incorrecto lo que había hecho. Por lo tanto, él pronuncia estas palabras y le habla a sus seguidores y les dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Una de las enseñanzas que me quedaba es, qué maravilloso lo que había en el corazón de David. Con el simple hecho de llevar a cabo aquella acción de cortar el borde del manto de Saúl, él se sintió afectado, él se sintió conmovido. Hubo algo dentro de él que le dijo, no es esta la manera, no es esta la forma, David. Y él, obediente, porque él tenía el corazón según Dios, no solo, obviamente, que se frena de hacer nada, sino que le habla a sus seguidores y le dice, atenti, ni yo ni ustedes van a tocar al ungido de Jehová. Y esto me parece maravilloso, ¿saben por qué? Porque creo que en esto vemos como enseñanza que no solo David se abstuvo de hacerle daño a Saúl, aunque parecía la oportunidad propicia para ejecutar una justicia que era verdaderamente real y que hubiera sido quizás hasta sabia e inteligente. David se abstiene de hacer ningún daño porque él entiende y él comprende que todo lo que Dios le había hablado iba a llegar a su justo momento y a su debido tiempo, que no había que saltar los escalones, que no había que forzar nada, que efectivamente lo que Dios le había hablado un día por la boca de Samuel se iba a cumplir, pero a sus tiempos, en sus momentos, como te digo, no forzando nada, no adelantándose en nada. Sus seguidores, aparentemente, ellos estaban dando un consejo bueno, diciéndole, David, esto es lo que Dios te dijo, esto es lo que te habló, este es el cumplimiento. Claro, efectivamente Dios le había hablado e iba a haber un cumplimiento, pero esa no era la manera ni la forma. Por eso, cuán bueno es, para ir terminando este video, que como líderes nosotros sepamos tener el corazón sensible y presto a escuchar lo que la voluntad de Dios nos dice. Qué bueno es que podamos permitir que nuestro corazón, cuando nos está enviando señales, que en realidad es el Espíritu Santo, el cual en nuestro corazón nos está haciendo saber lo que está bien y lo que está mal, nosotros podamos tener nuestro oído espiritual sensible para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Cuán atentos tenemos que estar nosotros, los que estamos en puesto de liderazgo, los que estamos en un puesto de autoridad, sea mucho o sea poca, pasar por el filtro de aquellos que están a nuestro lado y que evidentemente nos quieren el bien, pero también saber encontrar cuando esos consejos que quienes nos rodean son consejos buenos y cuando no lo son. David supo entender y supo escuchar el mandato que venía de su corazón. Saúl, como ya te dije recién, totalmente ido, totalmente desechado, totalmente fuera de sí.
errado como pocos, acercándose a su fin tan triste, tan lamentable. Sin embargo, David se iba a mantener íntegro y no iba a extender su mano porque entendió que él tenía que esperar los tiempos y la voluntad del Señor. Acordémonos, entre otras cosas, de que el hombre se puede equivocar, los hombres pueden fallar, pero la unción de Dios que reposa en dichos hombres, esa unción viene directamente de Dios, y es eso lo que tenemos que aprender a respetar. Podemos ver líderes que se equivocan, podemos ver personas que están en puesto de autoridad y que quizá no hacen lo correcto. Nosotros no tenemos por qué avalar esas cosas. David no avalaba lo malo que hacía Saúl. David no estaba de acuerdo, ni estaba al lado ya de Saúl porque veía que Saúl hacía lo incorrecto. Pero él siempre respetó la unción y el manto, en este caso, que tiene que ver con esa autoridad que fue dada un día a Saúl. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga y que realmente sepamos esperar los tiempos de Dios, sepamos escuchar los mandatos que el Espíritu Santo da a nuestro corazón y sobre todo que no nos adelantemos, que sepamos esperar el tiempo correcto de Dios. Que Dios te bendiga y espero que esto te haya servido. Así que como siempre me despido, que toda la gracia, que toda la bendición, que todo el amor, el favor de Dios, que cosas buenas te ocurran en tu vida. Y espero que esta palabra te haya servido. Creo que sí. Que Dios te bendiga grandemente. Chao, nos encontramos en cualquier momento.